Así que todos le tenemos miedo a Raquel. ¿Cómo? Todos le tenemos miedo a Raquel. Sentimiento Yo siento nacional. que es muy impredecible. Raquel es lo máximo. No, no, ya va. Ah, porque dijeron que eres volátil. Que básicamente. No, no, mentira. No, Raquel. No, ya, yo le reconozco. Cuando el doctor Schoenberg se fue, si no hubiese sido por ella, cierran el servicio. O sea, ella mantuvo el posgrado sola 2 años. En 2 años difíciles de pandemia, sola. Así que todo tiene una razón de ser. Obstrucción intestinal. Ah, 10, ya. De las que no me gustan, no mentira. Ajá. ¿Ustedes, esta es su primera pasantía de 4º año? ¿Y de dónde vienen? ¿Quién les dio? Pedro Francis. Eso es peor. Eso es más volátil. Totalmente. Totalmente. Total. Sí. Raquel sí es mi amiga. El doctor es mi jefe. Pero lo conseguimos ahorita, lo dijo. Ese doctor increíble, el doctor. Qué fuerte. O sea, el doctor Pedro pretende, yo no soy de la Universidad Central, yo no conozco cómo funciona la escuela, que sea jefe de cátedra. No puedo porque no conozco la universidad y ese puesto es de Raquel. Claro. Entonces, al doctor Pedro le gusta el caos. Sí, me gusta mucho. No, les preguntaba dónde venían porque en alguna vez en la historia clínica deben haber visto en la historia de medicina interna ilio. Básicamente, la diferencia la conocen entre obstrucción intestinal e ilio. Eso es el primer paso. La diferencia radica en que la obstrucción está dada, ambas son una disrupción o interrupción del tránsito intestinal. Cuando hablamos de obstrucción se debe a un impedimento mecánico. Mientras que al hablar de ilio se refiere a una disminución de la motilidad de la pared. Mecánico, funcional. Imagínense que van bajando a la Guaira, se cae el viaducto, eso sería la obstrucción. Ahora que la vía está en mal estado, los huecos sería la disfunción de la vía. Esa es básicamente la diferencia. La diferencia, manejo de medicina interna, manejo quirúrgico. Tiene múltiples clasificaciones, dependiendo tanto anatómicas como funcionales o etiológicas. ¿Ok? En cirugía general, la que utilizamos es obstrucciones altas y bajas. ¿Saben el límite? Sí, pero no. ¿Ah? Sí, pero no. Está bien, pero en cirugía general, el límite es la válvula ileocecal. Lo que sucede es que existen, vamos a verlas ahorita, que el ángulo de Treitz las divide en altas, es generalmente el síndrome pilórico. Y eso lo vemos más que todo en pediatría o neonatología en recién nacido. ¿Okay? No, ya. Voy a ponerle silencio a esto. ¿Okay? Entonces, y además las bajas se pueden clasificar que cuando vemos la fisiopatología y la semiología de la obstrucción con válvulas competentes e incompetentes. Recuerden, la válvula no es una estructura anatómica. ¿La válvula qué es? La válvula ileocecal en este caso. O sea, si nosotros seccionamos un colon, no vamos a ver una válvula. Como quizás en el recto. ¿Ya vieron la clase de recto? No. Un límite. No. Cambio de gradientes de presión. Eso es la válvula ileocecal. ¿Ya vieron la clase de recto? Ajá. El recto sí tiene válvulas de Houston que son visibles por colonoscopia o bueno, en el macroscópico, en anatomía patológica. Eso es lo diferente. Es importante porque esto nos va a dar, cuando la válvula es competente, nos va a dar una clínica y cuando es incompetente nos va a dar otra. No cambia el tratamiento quirúrgico. Y existen algunas literaturas, pueden encontrar esto. Altas, medias y bajas, que es cuando se utiliza en el ángulo de Treitz, pero esto más que todo en pediatría. Alta, el ángulo de Treitz. Entre el ángulo, bueno, ¿sabes dónde está el ángulo de Treitz además? Posterior, es como... O sea, posterior después. Distal. Ajá, exacto. O anterior. O proximal. Bueno, pero está en la cuarta porción. Es lo que mantiene fijo la cuarta porción duodenal.
Exacto. Lo que está en algunas literaturas, lo que está entre ese ángulo, la cuarta porción del duodeno, y la válvula ileocecal, que está en el ilion terminal, las llaman medias, y del ciego en distal, bajas. Sin embargo, esto en cirugía no tiene utilidad, o no la solemos usar nosotros en la práctica diaria. ¿Ok? También se pueden clasificar de acuerdo a su etiología en mecánicas, todas las causas de obstrucciones mecánicas. Adherencias, hernias, vólulos, cuerpos extraños y tumores. Grábense esta que en semiología va a ser súper importante en la exploración clínica. Funcionales, algunas peritonitis, sobre todo las químicas, pueden producir detención del tránsito de la motilidad intestinal y por ende una interrupción en el tránsito. Las miopatías, por ejemplo, en Venezuela la cardiopatía, el Chagas, los diabéticos también suelen hacer miopatía, los pacientes con consumos crónicos de opiáceos también suelen hacer miopatía. ¿Quién inerva el colon? Pues si lo veo hace muchos más años que ustedes, lo tienen de tarea. Y los traumáticos, generalmente los traumatismos abdominales penetrantes que causan la sección de un tránsito intestinal y pueden existir los mixtos. Y, que esto es un tema aparte, las de compromiso vascular. ¿Qué sucede? Cuando hay obstrucción intestinal, lo vamos a ver ahorita en la fisiopatología, o si está asociado a un vólvulo. ¿Saben lo que es un vólvulo? ¿No? Ya lo vamos a ver ahorita. Que pueden ser reversibles o irreversibles, que hay lo que llaman estranguladas o no estranguladas. ¿Cómo? ¿Qué? Cuando hay un giro del intestino, de la grasa, Sobre sí mismo, creo. su propio eje. Una torsión o rotación de la víscera sobre su propio eje, es un vólvulo. Exactamente. Entonces, si lo desvolvulamos o lo rotamos a su posición original y recupera el riego sanguíneo, la irrigación, es no estrangulada. ¿Okay? Si no, es estrangulada. Esto generalmente es una clasificación quirúrgica intraoperatoria. No hay forma prequirúrgica de saber esto. ¿Okay? Es importante que interroguemos siempre el uso de drogas y fármacos antipsicóticos, para el Parkinson, los anticolinérgicos, el uso de opioides, el fentanilo, la diabetes mellitus, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, pueden producir obstrucciones o las mal llamadas pseudoobstrucciones. Y el síndrome de Ogilvy, ¿alguien sabe qué es? Generalmente se ve en pacientes una obstrucción intestinal sin una causa mecánica ni disfunción. Es idiopático. Generalmente se ven pacientes encamados o crónicamente enfermos. Va a correlacionarse con la clínica y la radiología que vamos a ver, pero no encontramos una causa estructural. Ahora, epidemiológicamente, no hay preferencia ni de género, ni de raza, ni de estrato social, como a diferencia de muchas otras patologías. Se dice que es más común en mayores de 50 años y que aumenta con la edad media. ¿Por qué? Porque las principales causas son las adherencias, y generalmente las adherencias, bueno, generalmente no, siempre son consecuencias de una cirugía previa abdominal o las patologías tumorales. Y todo eso se ve a partir de la quinta década de vida. Es más probable que alguien de 50 años o más haya tenido varias cirugías abdominales y por ende predispone a adherencias. Es infrecuente en la infancia y la adolescencia, generalmente en los recién nacidos, lo que vemos es el síndrome pilórico, no se llama obstrucción alta, que es la estenosis del píloro, por una malformación congénita. ¿Ok? Y lo importante es que 1 de cada 4 pacientes que vamos a operar en una emergencia es por una obstrucción intestinal. Para mi desgracia. Otra de las razones por las que no vuelve a hacer emergencia. Guarde. No mentira. Ahora, sí, de verdad, es difícil en este hospital. ¿Qué pasa? Hay 3 pasos fundamentales durante la obstrucción intestinal. Y realmente, ¿qué creen que lleva a la muerte del paciente con una obstrucción intestinal? La ruptura. No. El aumento de la presión retrógrada, que el retorno de las heces hacia el... No. Infección. No. Es lo que menos se imaginen. ¿Qué dice? Es lo que menos se imaginen. La deshidratación. Lo que mata al paciente con una obstrucción o con cualquier abdomen agudo quirúrgico, antes del proceso infeccioso, antes del choque hemorrágico, es la deshidratación. Y la obstrucción intestinal es la forma explícita de entender esto. ¿Qué sucede? Hay pérdida de líquidos porque ¿cuál es la función básica del intestino, sobre todo del colon? Reabsorción. Reabsorción.
Entonces, ¿qué es lo primero que pasa? Cuando se detiene la motilidad intestinal, hay inhibición de la reabsorción, que conlleva, y además aumenta la secreción a la luz del intestino. Ese es el primer paso fisiopatológico. Aumenta la cantidad de líquido dentro de la luz intestinal. Eso conlleva que haya ¿qué? Una distensión. Distensión de asas. Si estamos en un área que normalmente es colonizada por bacterias aerobias y anaerobias, y gran negativo, va a haber el medio perfecto para la proliferación bacteriana y va a aumentar la producción de gas. Le estamos sumando a esa luz intestinal agua Agua, solutos y y gas. Claro. Además, va a haber la alteración de la motilidad, no se va a mover adecuadamente el intestino. En un principio, el intestino, delgado y grueso, va a intentar vencer el impedimento mecánico y va a aumentar el peristaltismo de forma anterogra, es decir, lo que está proximal a la obstrucción. Esa es la explicación de por qué en algunas, la traducción clínica, de por qué en algunas obstrucciones intestinales, en un primer momento podemos ver ruidos, auscultar ruidos hidroaéreos aumentados. ¿Ok? Y finalmente lo que va a haber es una relajación muscular con la inhibición de la placa motora. Finalmente, el gran enemigo, las bacterias. ¿Qué va a suceder? Esa pared, que ya no se mueve, que está aumentando la presión de la luz, ¿a quién comprime la presión intraluminal? Si hay aumento de la presión, ¿qué estructura sufre ese aumento de la presión? ¿A quién estamos presionando? La vasculatura y A la pared, a la pared. Recuerden que además, como dijiste, la irrigación de la pared, ¿ok? Son arteriolas terminales. Son de segundo y tercer grado de irrigación. Si se dematiza la pared, disminuye el flujo sanguíneo por compresión de esos vasos. hay isquemia. Ahí es que finalmente eso va a llevar a la proliferación bacteriana, la translocación y finalmente la liberación de endotoxinas. Todo esto va a conllevar ¿a qué? A hipovolemia, porque hay un cambio del espacio intracelular, del espacio intravascular. Hay la respuesta inflamatoria, que es un caos, eso es lo segundo que mata al paciente. Hay que colocar esteroides inmediatamente. No. Y un trastorno hidroelectrolítico severo. ¿Okay? El trastorno hidroelectrolítico eventualmente va a llevar ¿a qué? Deshidratación. Vamos a ver, estamos secretando agua a la luz. El hipovolemia. Ajá. Está saliendo el líquido del espacio intravascular. Ujú. Hay ¿Ok? deshidratación. Hay deshidratación del espacio intravascular. Correcto. ¿Eso qué condiciona? Edema. No. Otro es que va aumentando. Si no tienes líquido en el espacio intravascular intravascular. y hay hipovolemia. ¿En cardiovascular en qué se traduce eso? Ante el shock. Shock, claro. No aumenta la frecuencia cardíaca para tratar de mantener el volumen sanguíneo. Hay hipotensión, eventualmente. El shock se define porque es una hipotensión que no responde al tratamiento hídrico. El paciente está hipotenso, tú le pones líquido, no responde, Ni nada no responde. necesita vasoactivo, eso ya es un shock. Esa es la definición de shock. ¿Ok? Se le aplica perfusión a chorro y no responde. Exactamente. Bueno, a chorro así como lo loco, no, eso tiene unas tablas para tú Claro. calcularlo y considerar si es cardiópata, nefrópata, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, la respuesta inflamatoria, porque si hay, lo que hay es bacterias liberando endotoxinas a lo loco, ok, que va a llevar eso a toda la cascada inflamatoria. No podemos poner esteroides Ujú. porque la que está... Exactamente. Lo que necesitamos, y lo vamos a ver al final de la clase, es antibiótico. Obstrucción intestinal, diagnóstico de obstrucción, igual antibiótico, de entrada. De hecho, yo siempre le digo que cuando estén en rural, si ustedes tienen la sospecha de un abdomen agudo, inicien antibióticos. Si están, sobre todo si es obstrucción intestinal, por ejemplo. De amplio espectro, me imagino. No, Abdomen no. agudo y la etiología que sea. Pero eso va, bueno, lo que pasa es que no hemos visto la clase de abdomen agudo. Cada aparato y órgano tiene bacterias. No es lo mismo el colon Sí. que la vía biliar, que el apéndice, que el estómago. ¿Ok? Cada uno tiene bacterias. Hay una microbiota Exacto, particular. pero aquí vamos a cubrir gran negativos anaerobios, que es lo que más abunda. ¿Ok? Porque todos son de Caracas. ¿De dónde eres tú? De Barinas, ¿De qué parte? de Pedraza. Imagínate que estés en Pedraza y tengas que referir a alguien a San Cristóbal o a Barinas ciudad, que llegue la ambulancia, que llegue al hospital, que lo vea el cirujano. ¿Cuántas horas van a pasar? Como 8 o 12. Y dejaste a ese paciente sin líquidos y sin antibióticos. ¿Ok? En las condiciones en las que va a llegar. ¿Ok? Clínicamente hay una triada característica de la obstrucción intestinal. No hay forma de que exista una obstrucción intestinal sin esta triada. La principal y la piedra angular, la ausencia de evacuaciones. Sin embargo,
volviendo a la anamnesis, como hay aumento de la secreción, en algunos puntos iniciales podemos ver diarrea. Nunca subestimen al paciente con diarrea. ¿Ok? E incluso, como vamos a ver ahora, si la obstrucción, no hay una obstrucción del 100% de la luz intestinal, el tumor, etcétera, puede haber paso de contenido intestinal. Pero generalmente la ausencia de evacuación es la piedra angular, que se puede acompañar de dolor y distensión abdominal y más tardíamente, dependiendo de la ubicación de la obstrucción, de vómitos. ¿Cómo sería la característica de este vómito? Va a depender. Bueno, no es que va a depender. Te va a orientar el vómito dónde está la obstrucción. Los pacientes que vomitan postpandreal inmediato es un síndrome pilórico. Ok. ¿Cómo vomito, doctor? No pasa ni media hora y vomito, o tengo llenura postpandreal inmediata o preconcesión. Contenido alimentario predominante Exacto. es pilórico. Es pilórico. Ok. Contenido intestinal, pero ¿han visto un vómito intestinal? No, que es el vómito este verdoso, olor agrio, verdoso amarillento, que generalmente se da 2 o 4 horas después de comer, es una obstrucción alta, es contenido intestinal. Y el vómito fecal, ¿ok? Generalmente se da después de las 4 a 6 horas, de hecho 6 a 8 horas, después de la ingesta de alimentos, y es ese fecal. Fecaloide, ok. Es marrón y huele a heces. Ahí es donde entra la válvula competente. Si la válvula ileocecal es competente, vas a tener toda la clínica de la obstrucción sin vómito. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de presión que evita que sea retrógrado el flujo retrógrado. Exactamente. Ok. Aquí siempre, si el doctor Pedro Francis me escucha decir esto me bota, pero está el mito de, bueno, siempre una inspección palpación, aquí podemos aplicar las 4 maniobras semiológicas. Para mí es un mito de que vamos a ocultar antes de palpar. Si pudiésemos solventar una obstrucción intestinal palpando, no operáramos. Y le diéramos masaje abdominal a todo el mundo. Los doctores de semiología no lo creen, pero sí hay estudios que muestran que no cambia el peritalismo. Es que no con lo la cambian. palpación. Si no, los cirujanos no tuviésemos trabajo. Pero bueno, si les preguntan, digan sí, inspección. Que van a buscar en la inspección como la principal causa son las adherencias. ¿Ok? Van a buscar cicatrices de cirugías previas. Y deben describirlas. Cicatriz de tal forma, ubicada en tal cuadrante topográfico del abdomen. La palpación más... Disculpe la pregunta, ¿hay alguna manera? O sea, siempre para que haya alguna adherencia tiene que haber cirugía previa. Sí, claro. No hay ninguna manera de Bueno, que haya adherencia. Sino que... No, en cirugía, en medicina 2 y 2 no siempre son 4. Pudiese, pero esto es muy descabellado, haber adherencias cuando han habido procesos inflamatorios previos, intraabdominales, por lo menos la enfermedad inflamatoria pélvica. Pero tampoco fue. La enfermedad, sí, claro, la principal causa, lo que pasa es que, y esto está al final de esta clase, la del abdomen agudo, no me acuerdo, la obstrucción intestinal, las adherencias, que no sabemos por qué se producen, la teoría es que cuando las vísceras se exponen a la temperatura del quirófano, o a la luz o al talco de los guantes, se crea una reacción inflamatoria que hace que se adhieran. ¿Qué edad tienes tú? Yo, ¿Jugaste con plastilina? No, es que ahora juegan con una cosa que se llama foam, no sé qué. No. Ajá. Cuando hacían una pelotica con todas las barritas de plastilina, así se ve el intestino cuando hace adherencia. O sea, adhiere así que algunas veces es inabordable, que no podemos lograr separarlo. Es raro. Entonces, generalmente tiene una cirugía previa. ¿Okay? Algún procedimiento previo intraabdominal. Pero puede pasar. De hecho, la enfermedad inflamatoria pélvica produce el síndrome de cuerdas de violín, que se ve el hígado y literalmente se ve adherido la cápsula de Gleason al peritoneum parietal, así con hilitos, por ejemplo. ¿Okay? En palpación, masas y tumoraciones. ¿Okay? La ocultación, ruidos hidroaéreos. ¿Cuánto es lo normal? 5 por minuto en cada cuadrante. Exacto. Yo ni siquiera sé dónde está mi estetoscopio, pero eso es lo normal. Más de 20, algunos ponen hasta 30. ¿Okay? Menos de 5, disminuido, más de 30. Y puede existir el silencio ocultatorio, realmente no ocultan nada. Vamos a pensar que tiene la campana al revés, que está cerrado el esteto, pero no, es que no hay ruido. Tengo lío. Pero ya sabemos que la diarrea, en algunos casos se dice que hasta el 10% de los pacientes con obstrucción intestinal debutan con diarrea o cursan con diarrea. ¿Okay? Y los ruidos aumentados pueden estar presentes en las primeras horas de la obstrucción intestinal. Algo importante en el interrogatorio de todos los pacientes son los cambios del patrón de evacuatorio. A veces, porque eso nos orienta más a tumores. No, doctor, si yo tengo cambios, ahora tengo estreñimiento o más bien tengo diarrea. Eso en la clase de anorrecto creo que lo deben haber visto, ¿no? Una de las cosas que se acumulan allí me dijo que era gas. ¿Esto se van a retener o va a haber expulsión de platos
Vamos a tener un Es más paciente. fácil que pase flatos, Entonces sí va a tener expulsión de flato. puede ser que no. Ok. O sea, eso va a depender de la causa y lo vamos a ver en la radiología ahorita. Ok. ¿Qué sucede? Por lo menos, si es un vólvulo, ¿ok? El Es una giro, torsión sobre su no va a haber paso de absolutamente nada. Si es un tumor, por eso es que el interrogatorio es importante en estos casos. Voy a darles la de abdomen agudo primero. Si el paciente en el interrogatorio, porque esto está en la clase de abdomen, si el interrogatorio, el paciente, no, doctor, si yo he tenido cambios de estreñimiento, cambios de patrón evacuatorio tipo estreñimiento, que antes evacuaba 1 o 2 veces al día, ahora 6 interdiarios, he tenido cambios en el patrón de las heces, probablemente estemos ante la presencia de un tumor o una enfermedad inflamatoria. Entonces, no hay obstrucción del 100% de la luz, puede haber paso de líquido y más fácil de gas. ¿Sí? Y percutir siempre ordenadamente bueno, todo, palpación, ocultación y percusión, los 9 cuadrantes. ¿Ok? Los 9 cuadrantes del abdomen y describir dónde haya masas o tumoraciones, la consistencia, el tamaño y la movilidad. ¿Han tocado un tumor abdominal? Sí. Un útero. ¿Cómo dice? Un útero, un mioma. No, la vejiga. Bueno, como tú como el paciente del parcial del doctor. Ah, el tuyo. El tuyo tipo paciente. Ajá, también. ¿Sí? Hipocondrio derecho y en vejiga. Ok, y eran móviles. O sea, siempre las masas deben de... No lo prolongué mucho porque me daba como miedo. No, Quería pero- hacer una masa. Más miedo te ve que te llegue en la rural y no te caja nadie. Eso era Aprende ahorita. duro. No sé si se movía. Yo lo toqué y. Ok, las consistencias son o renitentes o pétreos, Pero, ok, móviles o adheridos a planos profundos. Es que no parecía que se moviera porque era Ok. muy duro. Pétreos adheridos a planos profundos. Ok. Eso es cuando tú mueves y el paciente se mueve con la lesión. No, en serio. Ah, O sea, no hay ese- forma. ese- Hay otros, como algunos tumores de ovarios. O sea, otra vez, cuando uno manda a mover al paciente. No. Cuando tú tratas de moverlo, Ajá. el paciente se mueve con la lesión. Ah, Porque está adherido a planos profundos. Se está no se moviendo el mueve la paciente. lesión. ok. Exacto. Si es bien definido o mal definido, circunscrito y el tamaño. Así lo deben describir en la historia. Ok. ¿Ok? Ah, porque. Aproximadamente de tantos centímetros. Y si no pues, sabes qué distancia hay, tú lo sostienes y un compañero mida con sus signos métricos. Esa es la de. Sí. Esa. Clínicamente, ya va, vamos a ponerlo a cargar que se está agotando la batería. Clínicamente. No, yo tengo el cargador, no sé dónde en mi bolso. Ok. Sí, que va, que se está agotando. Lo que pasa con ese paciente es que eso o sea, él se topó con eso cuando le estaba haciendo Ah, el sí. exterior parcial. ¿Y de qué le íbamos a operar? No, No, estaba en medicina. Y no habían reportado su historia. Porque acá no hay- Exactamente. Eric. Y llegué yo a examinar. ¿Y por qué está ingresando el paciente? Ah, muy bien. En la. ¿Por? Ah, pero no Y el... ¿Y la lesión era pélvica? No, estaba aquí en hipocondrio derecho, pero no era yo. Estoy segurísimo que no era. ¿Cómo sabes que no era hígado? Porque la lesión estaba, o sea, el hígado se sentía debajo del borde intercostal, o sea, y sobresaliendo un poquito. Y después había un espacio importante y venía la masa. Entonces, Pero se servía para ella cortar un espacio y luego la masa. Exacto. Yo te voy a decir, el hígado no lo deberemos palpar en condiciones normales. No es que exacto, no se debería palpar, pero ella tenía hígado palpable y además. ¿Y no era un acceso renal? Yo creo que pudo haber sido eso. Bueno. Ok. No, sí, era un absceso renal. Claro, porque le hicieron el urotac en la tele y en el urotac salió absceso renal. Bueno, ahí evidentemente. Absceso renal. Eso va a haber sido renitente realmente. Los accesos son indurados porque hay diferentes pétreos a indurados. Ah, Pero es que en el caso de yo creo que tenía, además de que en ese momento le consiguieron lo del absceso, ella tenía poliquistosis renal, creo que era. Ok. Bueno, pero hay que ver la, Y de hecho le iban a quitar un riñón y todo. Ese riñón se lo iban a quitar. a una poliquistosis. Bueno, no sé, no es mi sé, especialidad. supongo que hizo hidronefrosis, alguna cosa, no sé qué habrá pasado. No es mi especialidad. Pero las poliquistosis renales generalmente no le hacen nefrectomía porque el otro riñón está enfermo. Eso tiene una clasificación de la poliquistosis. Ok. ¿Ok? Hay algunos que afectan la pelvis renal, etcétera. Entonces, bueno, si uno está enfermo, probablemente el otro se enferme. Esos pacientes generalmente terminan en diálisis igual. Entonces, bueno, hacerle una nefrectomía tendrá no soy urologo, no puedo opinar al bueno, respecto. y en tercer año vimos una poliquistosis renal también, pero ya estaba demasiado avanzada y el abdomen era gigante. ¿Ya está en diálisis? Yo creo que está en Generalmente terminan en diálisis. pero tenía además turco, uno de los turcos. Era demasiado grande.
Sí, me acuerdo. Me encanta. Entonces, fíjense, eso es lo primero. Si hay hipovolemia, porque hay deshidratación del espacio intravascular, porque todo está extravasado, ¿ok? No lo estamos reabsorbiendo, o el paciente no lo está reabsorbiendo, como mecanismo compensatorio, taquicardia, hipotensión e hipertermia. ¿Ok? La hipertermia suele ser tardía, generalmente no es que todas las obstrucciones van a estar con fiebre, evidentemente eso ya llega a una fase de infección, si los rurales no lo diagnosticaron, pero generalmente el paciente está taquicárdico e hipotenso. ¿Alguna cosa? ¿El láser? No, pero dice que está prendido todavía, tiene el láser. No, pero el relato tampoco pasa. Ya, el mío. Ignóralo. Si lo pongo volumen, bueno. Aquí hay un error, pero ajá, de laboratorios. ¿Qué pedirle de laboratorio? O sea, usted tiene un paciente que en el interrogatorio, ausencia de evacuaciones, ¿okay? Dolor de distensión abdominal, vómitos, bien sea contenido alimentario, o pandroles inmediatos, intestinales o fecales, o no está acompañado de vómitos. Al examen físico tiene una cicatriz, o no tiene masas palpables, fluidos hidráulicos aumentados o disminuidos. Lo que le deben pedir es la hematología completa. ¿Qué van a buscar en una paciente con una obstrucción intestinal en la hematología completa? De lo primero, están normales. No, pero en la hematología. En la hematología. No, pero ahí bueno, Los guiones. Teníamos la relación de porque sé que el hematocrito se revisa también para ver si hay, yo creo que también uno puede medir allí el estado de hidratación del paciente. Es así. Entonces, está bien decirlo. Sí, Okay. la hemoconcentración. Ajá. El hematocrito debe ser 3 veces el valor de la hemoglobina. Puede no solo haber leucocitosis, puede haber desviación a la izquierda. Eso es neutrofilia. Lo que pasa es que antes la hematología la reportaban en un eje de abscisa. Entonces se veía desviado a la izquierda de la curva. Puede no haber leucocitosis, sobre todo si las obstrucciones intestinales en los extremos de la vida, en pacientes inmunosuprimidos, ellos no hacen leucocitosis, ¿okay? Solo hacen neutrofilia. Eso en la hematología completa y la hemoconcentración. Para el anestesiólogo, plaquetas, etcétera, pero para nosotros, esto porque es lo que tenemos que corregir. ¿Ok? Ahí el error, bueno, uricreatinina, la glicemia, pero la uricreatinina, porque si el principal problema es alteración hídrica, ¿qué va a fallar? ¿Qué va a haber? Elevación de uricreatinina. Además que si se deshidrata el espacio intravascular, finalmente... ¿qué? ¿No digo? Pero bueno, o sea, dentro de la concentración para experiencia de falta de líquido. Claro, pero el que se va a traducir eso metabólicamente. Recuerden, el paciente no es solo un abdomen. O sea, ¿qué otro órgano va a afectar? Entramos en taquicardia, hay hipotensión. Hay hipotensión, ¿cuál es el mecanismo compensatorio para mantener la hipotensión? Para superar la hipotensión. Vasoconstricción periférica. Ajá. Y aumento de la frecuencia, ambas. Si cae, si ya no hay líquido y además se contrae aún más el espacio vascular, ¿qué órgano va a sufrir? El riñón. Es el primero en sufrir. ¿Ok? El primero es un carro recalentado sin agua. No le está circulando agua, el motor va a sufrir. ¿Ok? Por eso la urea y la creatinina es fundamental. ¿Qué me decías? No, que no. ¿Cómo estás? ¿Vienes a volver a ver clase? ¿Qué me decías? Preguntándole que cuál había sido la pregunta. ¿Ok? Y por ende también los electrolitos son fundamentales. No solo porque si hay necrosis tubular aguda, que es el primer paso, o sea, el primer daño al glomérulo, la primera isquemia, va a elevar que eliminamos nosotros de urinario, que es el electrolito. ¿Y cuál reabsorbemos? No. ¿Seguro? Excretamos potasio, reabsorbamos sodio y agua. ¿Seguro? Al contrario, no, al contrario. No, el sodio. El sodio se va con el agua, claro. Eso siempre se va con El el agua. sodio se va con el agua. El sodio siempre se va con el agua. Se excreta sodio y se reabsorbe potasio, claro. Pero en Entonces, este caso estaríamos reabsorbiendo sodio y reabsorbiendo agua. Pero en este caso todo está invertido. exacto. Esa es Lo la primero que diferencia. puedes ver es elevación del potasio. Es lo primero en una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Es lo primero que vas a ver porque el riñón no está reabsorbiéndolo. Sí. ¿Ok? Entonces, y además, en los electrolitos es uno de los medios de los laboratorios para diagnóstico diferencial del hilio.
porque una de las causas de disfunción de la motilidad del intestino es un trastorno hidroelectrolítico. Pero ya quiero que se lleven que no todo, porque entonces nos encanta decir que no, el paciente tiene un trastorno hidroelectrolítico, un milión metabólico. No, hay que ponerlo en contexto. Si tiene el resto de la clínica y sobre todo la radiología que vamos a ver ahora, es importante. Realmente, si leen literatura internacional, la tomografía es el principal método diagnóstico. Aquí en nuestro país, la radiografía, ya vamos a ver algunos ejemplos de ello. Fíjense que estos 3 estudios están en interrogación. No hay, ¿qué? ¿Tienen clase? Doctor, no, lo mío es lo mismo. Ecografía no tiene utilidad en obstrucción intestinal. Por eso le digo, no todo dolor abdominal tiene que ir a eco. ¿Por qué? Porque la ecografía no puede ver los hallazgos radiológicos que tenemos, que son, ya los vamos a ver, signo de pila de la moneda y niveles hidroaéreos. La tomografía, si es el gol estándar, doble contraste. Por amor a Cristo, nunca pidan una tomografía de abdomen pelvis sin contraste. Eso no tiene sentido. Ya vamos a ver las imágenes por qué. Si el paciente tiene alteración de la uricreatinina, evidentemente no le podemos poner contraste endovenoso, pero debemos ponerle contraste oral, mínimo. Si el paciente tiene intolerancia a la vía oral, le colocamos una sonda nasogástrica, la pinzamos y le damos contraste. ¿Okay? Y el tránsito intestinal, si no hay literatura muy vieja, muy vieja, esto era lo que se hacía antes de la invención de la tomografía. ¿Okay? Le damos contraste varitado, el vario es un álcalis, lo cual es catastrófico para el abdomen. Si hay una perforación es peor la peritonitis por álcali que por ácido. Y esperábamos de 6 a 8 horas que avanzara. ¿Ah? A ver si lo puedo ver. No. Se le hacían proyecciones de rayos X en diferentes posiciones, de cúbito lateral, cuclilla, de cúbito dorsal, ventral, bipedestación, para ver cómo iba avanzando y pintar todo el intestino. Esto no se usa hoy en día. Tiene algunas indicaciones en cirugía, pero no en obstrucción intestinal. ¿Okay? Esta es una imagen clásica, no sé si la imagen se ve bien, ¿sí? De obstrucción intestinal. Cuando pidan, para evitarse problemas, pidan la rayos X abdomen simple de pie y la radiografía de tórax. Porque en una buena radiografía de abdomen, ya la vieron en esta clase, ¿no? De rayos X, debe verse siempre las cúpulas diafragmáticas, para descartar que haya perforación de víscera hueca. Este es el signo tradicional. La pirámide. Sí. Yo creo que ustedes son muy jóvenes por haber usado las monedas en Venezuela. ¿Cómo? No sé. Sí. La perforación son todavía. Sí. Imagínense la torre de moneda, se cae. Tradicional. Yo me pregunto, doctor. Nosotros le dimos un signo radiológico que era signo de lucha, pero nunca entendí cómo era eso. Bueno, tengo que revisarlo, la verdad, que nunca lo he escuchado. O sea, lo que yo entendí era que el signo de lucha era donde estaba. Pero en rayos X. Sí, en rayos X, pero era que si el colon estaba tan distendido que se le dice lucha porque está tratando de superar esa obstrucción. Mira, la verdad, no, creo que tengo unas imágenes, pero nunca he escuchado el signo, lo voy a revisar y en la próxima clase les digo. ¿Okay? Otra de las cosas que siempre van a ver es qué significa este signo. O sea, ¿cuál es la interpretación semiológica de esto? El gas. Esto es gas. ¿Okay? Y el líquido abajo que está intraluminal. Imagínense una botella de Coca-Cola, refresco, cerveza, lo que ustedes les provoque. Acostada, líquido abajo y gas arriba. Líquido abajo. ¿Ah? No se ve la moneda. Sí. Entonces, esto vamos a ver niveles hidroaéreos. Y esta imagen, no sé si logran ver que hay como unas rayitas blancas aquí. Es que en la proyección creo que se pierde un poco. Fíjate, este quizás no es una pila de moneda clásica. ¿Ok? Tenemos unas mejores imágenes de niveles ahorita. Pero ahí, eso se llama edema interasa. ¿Qué significa eso? Que está la distensión del ácido intestinal. Y así se traduce en radiografía. Edema interasa, aquí se ve mejor. Edema interasa. Interasa. Esto es un nivel hidroaéreo. No es una pila de moneda, pero es el líquido hidroaéreo y el gas arriba. Siempre se va así. Las rayos X para obstrucción intestinal deben ser de cúbito, preferiblemente, al menos que el paciente esté encamado, porque si no, puede no verse el gas. ¿Okay? Pero fíjense, siempre en una línea perfecta. Esto es edema interasa, esto probablemente corresponda a asa delgada. ¿Okay? Fíjense, esta imagen, el colon no se ve así normalmente. ¿Okay? Estas imágenes, estas rayitas corresponden a edema interasa. Quizás era esto lo que tú decías como lucha. Sí, podría. O
sea, lo que decía era eso, porque yo seguí leyendo y decía eso, que era... Esto, quien me diga, esto es patoneumónico de una entidad clara. Quien me diga tiene un punto más en el examen. ¿A qué corresponde esta patología? ¿Ah? Acuérdame de decirle a Raquel que tienes un punto más, sí. ¿Qué cosa? Omega. Esta mañana. Ah, sí. ¿Quién se los dio? ¿Quién se los dio? No vale, pero no lo Sí, dijeron. exacto. El megacolon tóxico no es tan común en adultos, ¿ok? Generalmente su etiología, como lo dice el nombre, suele ser tóxico, bien sea algunos medicamentos lo pueden producir, algunos parásitos como el Chaga tienen la capacidad de poderlo producir, ¿ok? Pero no es como persuade. Esto es dilatación del colon y esto es el edema. Todo lo que está antes, esto es anterógrado, ¿ok? Está tan edematizado porque está tan saturado de líquido que se ve, fíjense, se ven estas líneas blancas, ¿ok? Algunas veces se puede ver, esto es una obstrucción intestinal también, fíjense, el colon no se debería ver así. ¿Qué sucede? Aquí quizás no se ven estas líneas blancas como acá, o como en las imágenes anteriores, porque esto puede corresponder a intestino delgado. Y como el intestino no tiene austro, ¿ok? Se ve de esa forma. ¿Por qué pedir las rayos X de tórax? Se deberían siempre visualizar más el diafragma. ¿Qué le llama la atención? Están muy elevados. Pero no les llama la atención que aquí hay aire. Sí. Eso es neumoperitoneo. Fíjense cómo se ve la cúpula diafragmática. ¿Ok? Aire. Aire. Radiolución. ¿Cómo? Que no se acuerda lo que voy a escribir. Aire. Aire. Perdón, cúpula diafragmática, aire y aire. Neumoperitoneo. Neumoperitoneo. Eso se da una perforación de víscera hueca. Por eso los rayos X de abdomen en un abdomen agudo siempre debe, bueno, que sospechas obstrucción o perforación. Ya ven enfermedad ulceropéctica, ustedes ven eso en cuarto año, sí. Para que sospeche un paciente con enfermedad ulceropéctica, siempre pídele, para que no devuelvas al paciente rayos X, hazle tórax y abdomen. Porque los técnicos nunca nos visualizan las cúpulas diafragmáticas. Algo importante, en el abdomen siempre debemos ver el pubis. Porque es la forma de ver la ampolla rectal, se me pasó. ¿Ok? No hay gas en la ampolla rectal, no hay gas en la ampolla rectal. ¿Ok? Es otro de los Es signos obstrucción, radiológicos. claro, porque se quedó arriba. Epa, pasó algo ahí. Se le dio la gana de reiniciarse. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? Yo creo que tiene un virus. Puede ser. Sí, son ustedes que la Ah, intuición. eso solo hay neumoperitoneo que hay haciendo de yoga. Pero, No, cuando hay perforación intestinal. Bueno, neumoperitoneo. Si el intestino se perfora, ¿qué hay en la cavidad aparte del líquido? aire. Gas. ¿Ok? Y entonces eso te da el neumoperitoneo. Aire presente. En teoría, el signo de Jover en teoría es semiológico, ¿no? Sí. El signo De yoga. exactamente. Por la interposición náutica. Pero bueno, radiología lo tradujo a tomografía de imagen. El signo de yoga. El yoga. Está muy lejos, ¿qué pasa? Claro. Yo le dije a mi hijo que no. ¿Quién quiere nuestro salón quinto año? No se preocupe. No, pero es que hay aire. No, lo que pasa es que no viene más a una revisión. Ya no le está mal Sí. Cuando separas un solo huevo, en eso podía. Y yo le dije eso. Pedro Juan. Ay, Dios mío. El doctor que. Sí, el doctor ya conoce el personaje. ¿A quién? A Pedro Francis. Ay, pobrecito. No, vale, yo le tengo respeto porque obviamente es mi superior, pero es complicado. Pero una cosa es el respeto. No, pero es que él tiene un criterio distinto porque no le dedicas. Ah, claro. ¿A mí? Él lo quiere. Claro, exacto. No, pero ya haciendo paréntesis. Luis Solórzano, que es uno de mis mejores amigos, cuando él se graduó de cirujano hizo una fiesta en su casa y él toda la vida me había hablado de su padrino, su padrino, su padrino. Y me presenta al doctor Pedro y me dice mi padrino, y yo pensé que era su padrino. Y solo por eso estuve toda la fiesta con él en la mesa así diciendo, quiero meterme un tiro. Hasta que me le dije, Luis, me vas a disculpar. Yo, me dijo, no vale, ese es mi padrino de promoción, es mi padrino. Y yo, me lo pudiste decir 8 horas antes, pero bueno. Así conocí yo al doctor Pedro.
Ok, algunas veces no es tan fácil identificar si esto corresponde a gas o no. ¿Ok? Entonces nos podemos apoyar en la lateral. Fíjense que aquí parece haber continuidad del parénquima y no parece haber aire debajo de la cúpula. Si ustedes tienen dudas, pidan una lateral. Tomográficamente, esta es la traducción de los niveles hidroaéreos, lo que estamos viendo en la rayos X. Líquido, aire. Líquido, aire. Esta es la razón por la cual la tomografía mínimo de abdomen siempre tiene que ser con contraste oral mínimo. Lo ideal es que sea doble contraste abdomen y pelvis, porque si no, ¿cómo podemos diferenciar estructuras intestinales y cómo podemos diferenciar estructuras vasculares? ¿Okay? Además, la obstrucción, vamos a ver el edema y vamos a ver progresión del contraste hasta el punto de la obstrucción. Más allá, líquido sin contraste. ¿Okay? Y también podemos ver esto, no sé si lo logran ver en la proyección, es el edema de la pared. Lo que estamos viendo, la traducción en los rayos X. Algunas veces no están claros los niveles hidroaéreos, sino en tomografía no podemos ver la pila de moneda, ¿se ve? Obstrucción. O sea, esto probablemente se vea como una pila de moneda en los rayos X. ¿Okay? Lo que vemos es la distensión. ¿Okay? Obviamente nos los miden 82 milímetros, 8 centímetros, sabemos que no es el diámetro normal de la luz intestinal. Esto, bueno, acostúmbrense, me imagino que ¿quién les dio la clase de radiología, Luis? Sí. Que les debe haber dicho, acostúmbrense a ver las tomografías cuando les toque, no solo un corte, o sea, no solo axiales, que es como rebanado como una cebolla, las sagitales y las coronales. ¿Ok? Fíjense cómo la correlación es un corte axial con un corte coronal, dilatación del colon. Además, la tomografía no solo nos permite ver el edema de la pared, ¿okay? Ni la no progresión del contraste, sino la causa de la obstrucción. Fíjense, esto es recto. ¿Cómo sabemos que esto es un recto sigmoidea? Porque está justo antes del sacro. ¿Y por qué El es E5. meso? Ese es el mesorrecto. Bueno, ver el mesorrecto en tomografía es difícil, Pero no, no sería como toda esa capa que, pero desde aquí. que lo envuelve, ¿no? Todo esto es meso. A ver, ¿qué es el mesorrecto? ¿Qué es un meso? Un meso es como esa parte que contiene toda la parte vascular que De fijación, correcto. que tiene función de fijación y como vascular. Que contiene, la función del meso no es irrigar. No, pero No, Contiene contiene vaso. vaso, correcto. Claro, pero tomográficamente nosotros nos ubicamos por el recto sobre todo, ¿ok? En imagenología red. Por la densidad es difícil verlo en tomografía, ¿ok? O poder precisar. De hecho, por eso el gol estándar para el estudio de patología no rectal es la resonancia o el ultrasonido transrectal, ¿ok? Aquí nos ubicamos por las referencias óseas. En la pelvis generalmente nos orientamos por las referencias óseas. Si ciertamente esto corresponde al meso, si contiene las arterias y los ganglios, ¿cómo sabes ahí dónde está la arteria? Nosotros la podemos ver en unos cortes axiales, generalmente para mí es más fácil verlo, ¿ok? Y podemos ver las arterias rectales superiores. Las inferiores generalmente no las veo, me cuesta muchísimo, ¿ok? Pero nos ubicamos más por el recto, por eso sabemos que es unión recto sigmoidea. Fíjate que está el edema, pero esto no corresponde a edema por la obstrucción, esto probablemente sea una patología tumoral. ¿Ok? Ahora, tratamiento siempre, rehidratación y sonda. Lo que deben saber básico. Yo sé que ustedes son cuarto año y no le piden tratamiento. Corregir cualquier trastorno hidroelectrolítico porque eso puede ayudar a mejorar la motilidad. Siempre, si el paciente tiene vómitos, coloquen sonda nasogástrica. Siempre. Lección número 1. ¿Quiénes han puesto la sonda? Vesical. ¿La nasogástrica no? No. La vesical creo que es mucho más fácil. La nasogástrica necesitas mucha cooperación del paciente que trague. Creo que debe ser muchísimo más incómoda. Dios me libre de tener una. Pero sonda nasogástrica. No solo porque, por varias razones. Uno, protege la vía aérea. ¿Cómo? Evita que si el paciente vomita, broncoaspire. 2, si hay distensión, él va a aspirar el contenido. Y 3, puede ser diagnóstico. Si ustedes, ¿cuánto producimos normalmente de líquido entre biliar, pancreático, gástrico? Yo no te dije, 3.500. Ok, no. Entonces es demasiado. 1.200. 1800. 1600. Yo sé que era como que todo se juntaba y daban una cantidad. 3.500. No, entre biliar, pancreático y gástrico. Y saliva. 1600. En el día. 3000 no, es demasiado. 3500 es demasiado. Produces 4 litros de O sea, líquido. durante todo el día. 4 litros. 1600. No. Creo que tienes un trastorno hipersecretor. No, escuche. Era todo lo que dio.
es que nos hicieron la cuenta, nosotros asumimos y todo, que durante todo el día se producen, no sé, 500 salidas, Pero les 1000 está- de bilis. Pero te está hablando de líquido específico. Biliar y gástrico. Y pancreático. Bueno, no sé, debe ser 1200. Yo no creo que por otro. 1600. Más o menos, 1500 o 1800, un adulto normal, más o menos. Podemos revisarlo. 3500 creo que es. Creo 4000 no. 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 Creo que se pierden todas las secreciones. Sí. O sea, si tienes 4000 listas, pero digestivas incluida colon e intestino delgado, todo lo que secretamos. Si tú piensa esto, si produces 500 cc de saliva, si produjeras 4000 cc de todo, ¿a dónde va? No, claro. Ah, mira, aquí dice saliva de 1 a 1.5 litros, jugo gástrico de 2 Eso durante todo el día. bilis de 0.5 a 1 litro, jugo pancreático de 1.5 a 2 litros y secreción intestinal de 1 a 1 litro. Pero con la secreción intestinal incluida. No, de ahí para arriba sigue dando. Ya, ¿qué página es eso? Eso no sé. Yo lo voy a revisar, no. Bueno, pero además lo del punto de la sonda lo voy a revisar. Tengo dos cosas que revisar. El punto de la sonda nasogástrica es también la descompresión. Y si tú colocas una sonda nasogástrica, ese paciente gastó 3000 cc, está obstruido porque no está siguiendo su tránsito normal. Siempre inician antibiótico. Siempre. Obstrucción intestinal. Tienen la clínica. Interrogaron a ese paciente. La evolución de la enfermedad actual es ausencia de evacuaciones con sus concomitantes. Tienen signos clínicos en la ocultación percusión y una radiografía que es probablemente lo único que puedan hacer en un medio rural o disponible e inmediato, inician antibiótico. Específico para gran negativo. Pueden poner, sí. ¿Qué? ¿Qué le ponen? Sí, pero- ¿Ya vieron fármaco? Estamos en eso. No han llegado antibióticos. Estamos en eso. Dios los apiade. Sí. No, pero peor, creo que son los hipoglicemiantes. Y los anticonvulsivantes son peores Sí, 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 fue. que los antibióticos. Ah, ¿ya lo vieron? Sí, unidad 2, patético. ¿Y cómo le fue? Patético. Es que los Patético. hipoglicemiantes son horribles y los anticonvulsivantes también. Bueno, sí, pero también tienes que cubrir anaerobio. Entonces, amplio espectro. Define amplio espectro. ¿Qué Todo grupo? gran positivo, gran negativo. Pero ¿qué grupo? ¿Qué clasificación de antibióticos? Las cefalosporinas, Primera, segunda, tercera, cuarta generación, quinta. cuarta generación. Mazonolio, ertapen, Según lo que yo he carbapen. leído, creo que los más acertados eran de tercera y cuarta generación. Exactamente. Las cefalosporinas de cuarta general. Y si no, lo que siempre tenemos disponible es ciprometo. Los internistas se burlan mucho de nosotros por eso. Pero, Sí. ¿ok? Y un punto también controversial. Pero si es lo que funciona, Aquí no son los adultos. Depende. Realmente, levofloxacina para. realmente sí, pero no. Hay quinolonas, como el moxifloxacino, ¿ok? Que pueden, bueno, que generalmente es para vías aéreas, pero en abdómenes agudos complicados que se han reintervenido pueden tener. Sí, no es común, pero en medicina no todo es una receta de cocina, esto es esto. ¿Ok? Eso se individualiza. Pero no, las quinolonas nunca las subestimen. No, sería mi primera elección, evidentemente. Pero pueden tener un rol en algunos casos. Punto controversial, analgesia. Poner un analgésico por amor a Cristo, póngale analgesia. Sí. Un AINES ahí. Ah, pero la gente dice que no. Exacto, como un Todo colocó. La gente o el libro. La gente o el libro. La gente también dice que las culebrillas hay que rezarlas. Ah, bueno, también. Pero es que la lógica que usan es, no se debería liberar el dolor en un abdomen agudo porque puede ser algo peligroso. En teoría no debería liberarse del dolor. Exactamente. ¿Ok? Él no debería liberarse O sea, del no dolor. debería O sea, si tocar. él le dice tomar algo está calmando, capaz una patología, pero si el doctor lo vio y lo ve y lo está tratando, debería Se supone que si está aquí y lo ve un residente y estamos operando o estamos escapados de la guardia mientras llegan 4 o 6 horas, mientras trasladan al paciente, o sea, hay que individualizarlo. Si puedes ver al paciente de una vez, no. Y generalmente, si es una patología, un úlcus péctico, una peritonitis, nada le va a quitar el dolor. Créeme. Bueno, el fentanilo quizás. Y siempre tenemos, cuando ustedes piensen que el paciente está obstruido o lo que llaman mal llamadas obstrucciones, pseudoobstrucciones, tenemos la decisión de si va a observación o a cirugía. ¿Ok? Si estamos convencidos de que es quirúrgico, quirófano. Pero hay pacientes que luego de corregir trastornos hidroelectrolíticos, rehidratar o vemos las imágenes, no son consonas con una obstrucción intestinal, ese paciente puede ir a observación.
¿Qué debemos hacer con la observación? El paciente mejora, comienza a evacuar, se alivian los síntomas, debemos identificar la causa. ¿Qué causó ese cuadro de una obstrucción? Lo que de verdad se llama obstrucción parcial. Un paciente que hizo un cuadro transitorio de obstrucción intestinal debe ir a una tomografía abdominopélvica doble contraste para identificar si hay tumor o no, o alguna otra lesión. Estudios endoscópicos, recuerden, la enfermedad inflamatoria intestinal también es causa de cuadros de obstrucciones parciales, y otros estudios según sea el caso. La cirugía puede ser cerrada, laparoscópica o por laparotomía. ¿Qué hacemos nosotros en quirófano? Identificar la causa. Algo importantísimo en esto, se me olvidó en semiología. Siempre inspeccionen las regiones inguinales. ¿Ya vieron la clase de hernia? Ok. No tienen idea cuántos pacientes los desnudamos en quirófano y lo que tienen es una hernia inguinal atascada. Y le pedimos tomografía, rayos X, laboratorio, de todo, y la causa de la obstrucción era una hernia inguinal. Por experiencia propia me pasó de residente. Dios. Así como me suspendí el quirófano. Lo- Sí, claro. Siempre examinen las regiones inguinales en las obstrucciones intestinales. Siempre. Para descartar que la causa sea una hernia. Pero el tratamiento no es quirúrgico. Sí, claro, siempre. Hernia atascada es obstrucción. Pero no es lo mismo que tú abordes y te vayas a abordar un paciente por una laparotomía a que le hagas una inguinotomía para reducir la hernia. ¿Ok? La morbilidad no es la Pero misma puede por eso. pasar. Claro, hay Se veces puede que el paciente está obstruido y sabemos que un paciente de 7 días de evolución, bueno, va a la laparotomía. Paciente séptico, etc. A pesar de que tenga la hernia. Pero siempre tenemos que identificarlo. ¿Ok? Plantearnos si debemos hacer la resección depende del compromiso vascular del órgano. Si lo vamos a anastomosar o derivar, no han visto no han entrado a quirófano de emergencia, ¿verdad? De emergencia No. no es electivo. ¿Ok? Siempre considerar si el paciente se va a volver a operar en las isquemias intestinales, que son una clase aparte. ¿Ok? Las causas de isquemia generalmente la van a sospechar en los pacientes que tienen trastornos del ritmo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los que más capacidad embólica hacen. Entonces, si ese paciente está embolizando, es probable que vuelva a embolizar y haya que reintervenirlo por una nueva isquemia. Interrogado, drenaje, no todo paciente que se opera debe salir con drenaje, y no hay forma humana de evitar las adherencias. La ciencia no ha descubierto cómo evitar las adherencias y no podemos identificar qué pacientes van a hacer adherencias. ¿Preguntas? Doctor, yo tengo una pregunta. Tranquilo, a mí me encantan las preguntas. ¿Me puede explicar? O sea, ¿Cómo la hernia causa la obstrucción intestinal? ¿Qué es una hernia? De una víscera por orificio natural. De la pared ¿De una abdominal. víscera? No. De un ácido. No. Es la protrusión de peritoneo acompañado o no de una víscera a través de un orificio natural. ¿Qué sucede? Todos tenemos puntos naturales de debilidad. Cicatriz umbilical, canales inguinales o el anillo inguinal, ¿okay? Puntos lumbares, etc. Pero esos son los más frecuentes, porque el resto de las hernias, sobre todo las epigástricas, son raras, y las lumbares más raras todavía. ¿Okay? Enfoquémonos en umbilicales e inguinales. Cualquier causa que aumente la presión intraabdominal, tos crónica, peso, obesidad, embarazo, cualquier cosa que aumente, puede hacer que el peritoneo salga a través de esos orificios. Si se acompaña de una víscera, generalmente intestino, porque son las más laxas, muy difícil que se hernie el vaso, el hígado, el estómago. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Sale el segmento de intestino a través de un orificio de centímetros. Las causas de las hernias generalmente son crónicas. Va saliendo el intestino, hasta que llega un momento que ese hace un embudo y ese orificio, el anillo inguinal o el defecto umbilical, estrangula. Es como si tú entonces estuvieras apretando el dedo. Manténlo una hora, le va a disminuir el flujo Y sanguíneo. aparte que, o sea, Así es que vuelve a sucede entrar. Entonces, ¿Cómo? Que sale y vuelve a entrar. Bueno, cuando ven la clase de hernias, una de las clasificaciones clínicas es la reductible, coercibles e incoercibles, reductibles e irreductibles. Hay hernias que son reductibles, puedes reducir el contenido de la cavidad nuevamente, ¿ok? Pero incoercibles porque vuelven a salir de inmediato. ¿Okay? O las irreductibles que no las puedes reducir, que no es lo mismo que atascada. Porque ¿Cuál es la diferencia? la atascada da síntomas. ¿Da? Síntomas. Tú puedes tener una hernia irreductible, por lo menos hay pacientes, sobre todo mayores que tienen hiperplasia prostática, tienen hernias inguinoescrotales gigantescas, pero no las puedes reducir por el tamaño, pero el paciente no tiene clínica de obstrucción, no tiene dolor, no tiene cambios de coloración en la piel ni nada. Eso es una hernia irreductible, no atascada. Solo consultan por el aumento del número de Exactamente.
Ahora no, el paciente viene por dolor y tú tratas de reducir la hernia, no es reductible. Aparte tiene dolor intenso, cambios de coloración en la piel, síntomas de obstrucción intestinal, está atascada. ¿Ok? Ahora sí, yo sí les tengo preguntas. ¿Quién vota que está obstruido o no? Mira, en serio me recuerda que tienes un punto más en el examen. ¿Cuándo es el final Sí, del sí, viernes que obstruido. viene? 16. Yo creo que ese ya tengo plan con Alberto. ¿Sí? Sí, Sí, vamos. Quieres ser nuestro jurado, claro. Yo normalmente no vengo a los finales. Es complicado. No, pero venga, a mí me han dicho que Jurado, sí. maravilla. Porque es que los viernes es mi día de consulta. O sea, yo tengo consulta todos los días, entonces... Si es consulta, control. O sea, si es a las 11, a esa hora yo ya salí como hoy. Tienes que convencer a Raquel, no a mí. Raquel es la gente. Pero compensa. ¿Obstruido o no obstruido? Sí, sí, está obstruido. ¿Por qué? Cuenta ponedas acá. ¿Cómo? Acá, ajá. Y del otro lado acá. Ah, no, más acá. Ajá. Hacia arriba. Acá. Pero el pilademonio es horizontal, porque recuerda que es una torre que se cae. Ok. Y, un momentico, yo creo que no está obstruido. Claro, solo Ah, por por la la... ampolla rectal que tiene gas. Y aunque tiene este edema, ¿ok? Fíjate, pareciera tener edema de asa aquí, edema interasa. Hay gas en la ampolla rectal. ¿Ah? ¿Y qué? No, pues es que hoy. Y no hay, o sea, no veo una extensión. ¿No? Yo creo que no está obstruido probablemente. Claro, siempre hay que ponerlo en un contexto clínico, ¿no? No, eso sí. Ahí sí. ¿De qué signo es esto? Megacolon tóxico. No. No busquemos puntos donde no hay. Pero me digo, es policía. No. Intención. Esto está obstruido sin duda, esto es quirúrgico, esto no hay nada que hacer. Hay Cooperar. acumulación de gas. Porque mira la ampolla no hay gas. La ampolla no hay gas, correcto. Esto generalmente es un vólvulo. Esta imagen generalmente corresponde a un vólvulo intestinal. Ok. ¿Ok? ¿Y hay manera de decir a qué nivel? No hay No, forma. no. ¿Qué se volvula más fácilmente? ¿Por anatomía? La asa intestinal. Bueno, claro, pero que parte del intestino. No. El delgado es muy laxo. Ah, ok. Y no, normalmente no se La volvula. otra es el grueso. Pero que parte del colon. El transverso y el sigmoide, porque son los que menos elementos. Los ascendentes y descendentes tienen las fascias de Toll que los mantienen fijos generalmente. El intestino delgado, por el contrario, normalmente no se volvula porque todo el intestino es laxo, el delgado. Su único medio de fijación es el píloro y la válvula ileocecal y el mesenterio. O sea, entonces él es muy laxo. Lo que sí se isquemiza con más frecuencia es el intestino delgado, por el diámetro de las arterias del intestino delgado. ¿Ok? Suele ser y es una catástrofe universal. ¿Construido o no? A ver. Yo creo que sí. ¿Por qué? La ampolla. Primero hay ausencia. ¿Cómo es que es tu nombre? Leonardo. Leonardo. Ajá. En el centro no, apunta ahí. No, yo creo que no está obstruido. En el centro. No, en el centro. En el centro sí. Él no era con él. Ajá. Es que aquí se ve aire y luego el recorrido no, y aquí tampoco se ve aire. No, realmente sí hay aire. ¿Esto es aire? Sí, eso es aire. Ah, Y la imagen que señalaste primero se llama panal de abeja. esto. Ajá. Eso es heces con aire en su interior. Es como que está impactada las heces, pero las heces normalmente no son forma y pueden tener aire. ¿Ok? Y no creo que esté obstruido. Porque si te fijas, claro, lo que pasa es que creo que en la proyección se pierde un poco. Creo que en la computadora se ve mejor. Si quieres la voltea. Pero que no se vaya a perder la conexión. Ah, bueno. Hay que hacerlo con Bueno, delicadeza. se ponemos ustedes en Un el lado, greñito, no sé. algo con greñito. No, que quieren saber qué le dijeron a la persona que no puede ser. La de. Ok. Creo que se puede. Yo solo fijé a Erickson, no. Sí, claro. Totalmente, totalmente. Fíjense, nivel, Y. edema, edema, y no hay aire. Sí, está obstruido, ok.
Podríamos enumerar los signos. Los Signos. pila de moneda, niveles hidroaéreos, la ausencia de gas en la ampolla rectal. Son los signos. Esos tres criterios. Pueden ser los- Y en tomografía, o sea, tú puedes pensar que esto está dilatado en rayos X, pero como no lo puedes medir, no lo puedes decir en radiografía. En tomografía sí, la dilatación superior entre 8 a 10 centímetros, la de la luz intestinal. Que acuérdate que mostré una tomografía que estaba súper dilatada. Y con un solo de los signos te puede ya diagnosticar. Si tienes el resto de la clínica, sí, claro. ¿Ok? De hecho, si tú tienes la clínica, la ausencia de evacuación, el paciente de ruidos hidroaéreos disminuidos ausentes, cicatriz, antecedentes, falta de factores de riesgo, etc. Y la rayos X no te da por obstrucción intestinal, le hacen la tomografía. ¿Ok? ¿Obstruido o no obstruido? Ah, porque que esta rayos X es de malísima calidad. No, pero tiene bastante gas en la ampolla. Bueno, no estoy tan claro que esto sea la ampolla porque no veo bien el público. Ah, no, no puede. Está como cortada. Realmente no. Pero fíjate que tiene este nivel, esto. ¿Por qué el anterior no es un nivel? Porque fíjate que no hay una línea clara. Pero yo siempre hago, no sé si la verdad esta línea tiene un nombre, como la línea de Damas, la línea B de Damas. Demasiado. Ok, pero fíjate que aquí sí hay como una línea perfecta. Siempre recuerdo la Coca-Cola o la cerveza, no sé lo que prefieras. Al contrario, Acostada. agua líquida. Exactamente. Entonces es esa línea perfecta que no vemos en la imagen, que fíjate que pareciera, pero no hay esa línea. Porque si ves bien, sobre todo si lo ves en la computadora, se ve como baja aquí, aquí no. Claro, esta radio es de pésima calidad, yo no tendría que repetir. ¿Obstruido o no obstruido? A ver, la ampolla no tiene gas, pero muy poco, muy poco. Pero este es edema interasa. Esas rayitas son edemas interasa. Hay que ver el contexto clínico de este paciente. Puede Sí, ser, esto puede puede ser que estar. sí, puede ser que no. Puede ser que tenga un hilio. Puede ser que tenga una enterocolitis y lo que tiene es interasa. Claro, acá. Ahí sí no hay aire. La ampolla no tiene gas. Pero tampoco hay Pero niveles. tampoco es exacto. Pero hay algo importante. Esto se llama asa sentinela. Es asa sentinela, una única asa en la imagen de radiografía. Eso significa que haya un proceso inflamatorio. No quiere decir que esté obstruido. Ah, ok. Eso antes de la invención de la tomografía leucosexual ¿Podría fue ser una una apendicitis. neoplasia? Ajá, pero en ese Claro. caso que no hay aire en ningún sitio y nada más hay esa sentinela. Bueno, hay que ver el contexto clínico del ok. paciente. Podría Pero, ser una neoplasia. podría ser también. Podría ser una diverticulitis. Ok, no vamos a aceptar. Podría ser un vólvulo. Pero hay algo inflamatorio allí. Ok. Podría ser una enterocolitis. Sacamos PCR, va a salir elevada. Dependiendo de la causa. Recuerda que no siempre la PCR se eleva, ni siempre la BCG, porque Sí, no es lo mismo correcto. inflamatorio que infeccioso. Dale. Bueno, aquí en el colon generalmente se inflama todo porque hay inflamación y hay bacterias Sí, siempre claro, involucradas. claro. ¿Ok? Lo que no pasa en algunas otras zonas del cuerpo que quizás no tienen gran negativos anaerobios. Por eso, ok. ¿Obstruido o no obstruido? Sí, claro. Ahí el desnivel entre aguas, ahí, claro. Y fíjense algo, esto, ok, aquí está obstruido realmente por esto. Fíjense cómo se ve la pared del edema. El edema de pared, perdón. Pero esta imagen, fíjense, esto es S, con aire en su interior. Esta es la traducción tomográfica de la rayos X. ¿Ok? Y se llama igual en tomografía. ¿Sí? Ahí se Bueno, da el la- proceso que nos explicó, donde se ocurre completamente la reabsorción y toda secreción. No, esto es S. Esto es S. Ok. Esto es líquido. Esto es el contraste de hecho. ¿Ok? Entonces ahí hay aumento de la secreción por inhibición de la reabsorción y hay aumento de la proliferación. Lo que hablamos exactamente. Probablemente las tomografías generalmente traen una medida. Entonces tú lo mides. ¿Cómo? El signo del nivel. Hidroaérea. Pero esto es el panel de abeja. Panel de abeja, Esta sí. tomografía. Esta radiografía. Ese es con aire impactado, ok. Exacto. Es ese con aire en su interior. Obstruido. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque está muy extendido, ¿no? ¿Cómo sabes? Hay extensión, hay edema, sí. La ampolla no tiene gas. La ampolla no tiene gas. No hay cuenta moneda. Pero Tenemos un solo corte, pero muy probablemente sí esté obstruido. ¿Ok? Las tomografías generalmente traen una longitud, una medida aquí, y uno puede saber, y ahorita en las computadoras también las podemos medir. O sea, pero igual ahí la mitad del abdomen se ve que está como
Obstruido o no obstruido. Sí, no hay nivel, claro. La línea Así se puede ver perfecta. también un bólulo en rayos X y la línea más perfecta que se pueda imaginar, dilatación anterosa y Perfecta, progresión no. del contraste. Más perfecta no puede estar la línea. Y se puede decir que va a haber ausencia de gas, o sea, No, porque el colon normalmente produce gas. ok. Puede ser que haya gas distal y no quiere Puede decir. haber gas. Claro, el colon tiene bacterias anaerobias, el colon. Y siempre que pueden producir gas de forma natural. Ok. ¿Ok? No significa, porque si no hay ni gas ni líquido que se colapsa, no se colapsa, siempre tiene ¿Y algo. por qué si hay ausencia de gas en la ampolla? Esa es una muy buena pregunta que nunca me había hecho. Porque el recto no, ¿cuál es la función del recto? Está por transporte ya. Sí. El reservorio. Y supongo que las bacterias productoras de gas están solo en el colon, No llegan hasta allá. no llegan hasta el recto. El recto normalmente, de hecho en tomografía, esa es una muy buena pregunta, me agrada. Sí, yo pensé que siempre que había obstrucción había ausencia de gas posterior a la obstrucción. Por eso que puede haber gas. Puede haber. después, pero porque Y puede haber Gas líquido. formado localmente. De hecho, puede haber líquido, porque fíjate, este paciente está obstruido, lo que no puede progresar es el contraste. Es una excelente pregunta. Eso sí. Si tú en una tomografía ves líquido más allá del punto de obstrucción, pero no ves el contraste, por eso es que la técnica de preparación de la tomografía es importante. El paciente tiene que tomar el contraste, esperar 4 horas y hacérsela, ¿ok? Para que se distribuya. Si no, es que aunque haya líquido distal, como tú estás diciendo, pero el contraste no progresó. Eso es líquido viejo. Otra forma muy arcaica y poco semiológica, no te repite que le dije esto de saber si un paciente está obstruido o no, cuando no, yo evacué, ¿las heces flotaron o no? ¿Ok? Porque las heces, si flotan, no. Y no si podría flotan, ser- está bien, está bien. Y no podría ser esta esteatorrea, que también no se flota. Claro, pero bueno, la esteatorrea es bastante clara. Se ve. Es un complemento con todo. Exacto, con todo, no es que solo por eso. Es porque no, doctor, yo evacué. Tomás, aparte flota, Hay claro. pacientes que cuando le damos el contraste comienzan a evacuar, pero es el líquido que está pasando por ese poquito, porque lo teníamos en absoluta, le dimos 2 litros de agua con el contraste y evacuó un poco, y no quiere decir que sea, No he entendido. ¿ok? Obstruido o no. Sí. Construir. Es difícil, ahorita no tiene contraste. No puedo verlo. Pareciera, pero no hay nivel No, plano, no hay podría decir tema, sí o no. no hay contraste. No lo sé. ¿Tu nombre cómo es que es? No, el próximo lo acabo de regalar. No, tu nombre. Jonathan Pérez. Ve, aquí están viendo el meso, pero esto no se salga. ¿El qué? El meso. Pero es porque en ese caso estoy viendo los cambios. Bueno, ganglios vasos, no sé, porque no tiene contraste. Por eso la importancia es siempre hacer abdomen pélvico con contraste. A diferencia del tórax, porque lo que necesitamos ver en tórax muchas veces no necesita contraste. Ideal que siempre tenga el tórax endovenoso, porque no tiene sentido que le pongamos oral al tórax. ¿No? Al menos que vas a hacer tórax abdomen. Le pedimos esofagograma. O una serie de esófago, estómago, duodeno. ¿Obstruido o no? Ya va. Son los 3 signos primero. Cuenta moneda, no veo cuenta moneda. La ampolla. Pila de moneda. Pila de moneda. Cuenta moneda ya. ¿Qué parkinsonismo? ¿Cómo? Cuenta moneda es Parkinson. Y aquí hay algo importante. Fíjate que, Jonathan, el contraste arterial, fíjate cómo muestra la raíz del mesenterio. Y esto, que no es asa, ¿ok? Es edema del mesenterio. Ahí hay un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio sin duda alguna. Entonces, ciertamente, hay edema de la pared. Un punto. ¿Ok? No, solo era un punto por Yo no lo creo, yo no. Pero bueno, no siempre todo lo vemos el nivel clásico o la pila de moneda clásica, siempre en el contexto clínico del paciente. Si vienen nos preguntan qué otra enfermedad más. No, eso va a Si depender quieres ser jurado del final también. No, que Pero eso es creo que es 16, de verdad, Si quieres ser jurado también. No, pero nada más de la portada sí, pues. No, eso no, pero nosotros tenemos microrefusión hasta las 9. Pero ya, yo lo tengo así. No, pero Alberto. Alberto. Que él estaba pensando que no tenía como el doctor Solórzano, pero el doctor Solórzano no lo tenía. Sí, exacto.